Bueno, muy bien, gloria a Dios. Qué bueno es estar de nuevo juntos y compartir la palabra en esta mañana. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu trabajo, tus sueños, todo lo que emprendas. Yo declaro bendiciones sobre ti en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarle a usted acerca del reino de Dios y su cultura. Este es un tema que ha marcado mucho mi vida y por eso quiero abrir mi corazón hoy con ustedes y enseñarles acerca de esto. Casi siempre cuando hablamos de establecer el reino de Dios, solo nos imaginamos a pastores, a evangelistas, a misioneros, a personas y a iglesias. Pero hoy quiero enseñarte que cuando hablamos de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, usted con sus profesiones, con su llamado, con su habilidad. No, pastor, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy, tantas carreras y profesiones que hay. Hoy quiero iniciar diciéndote que a través de esa carrera, a través de lo que haces, de tu profesión, puedes establecer el reino de Dios en tu trabajo, en las universidades, en los colegios, en los hogares, en todo lugar. No necesitas ser pastor para hablar de establecer el reino. Tú lo puedes hacer con lo que haces, con tu trabajo, con tu formación, con lo que tengas. Pastor, solo soy ama de casa. Dios puede establecer el reino a través de ese llamado también. Entonces quiero arrancar rompiendo ese paradigma donde creemos que establecer el reino de Dios solamente es para ciertos escogidos. No, la Biblia dice que es para todas las personas. Me encanta porque el núcleo principal de la predicación de Jesucristo aquí en la tierra fue acerca del reino de Dios. Usted ve en Marcos capítulo 1 donde nos habla del propio comienzo del ministerio de Jesús. Eso fue justo después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Y déjeme arrancar y explicarle acerca de esto. Marcos 1, vamos a leer el versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. El verso 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué bueno es entender que todo lo que Jesús hacía y predicaba tenía que ver con el tema del reino de Dios. Todo, usted lo ve en los evangelios, las parábolas, los mensajes que hacía. Siempre Jesús hablaba del reino de Dios. Y eso fue una tarea, una misión que nos dejó a todos nosotros, donde Él desea que sea el enfoque número uno de tu vida y de mi vida: establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La situación en este tiempo no está fácil. Hoy me detenía a ver noticias, poco veo noticias, pero hoy cuando las veía realmente analizaba y decía: wow, Dios, esto está complejo, la situación está muy difícil por todo lado. El asunto de este COVID, las cepas, todo. Y solamente pensaba y en mi espíritu sentía: este tiempo más que nunca necesitamos la iglesia a través de las profesiones, de los llamados eclesiásticos, lo que sea. Necesitamos establecer el reino de Dios y su cultura en medio de toda esta situación que es tan difícil para tantas familias. Por eso Jesús habló del reino de Dios y nos dejó esa misión a todos que lo pudiéramos hacer. Me llama la atención porque pocos hablan de este acontecimiento, de este momento, porque de pronto no le ven mucha trascendencia. Pero la Biblia nos dice que Jesús, luego de que resucitara, pasó por lo menos 6 semanas con los discípulos antes de subir al Padre.
Jesús no resucitó y fue. Dice la Biblia que Él pasó unos días con los discípulos. Ahora ya vamos a leer para sustentar esto que te estoy diciendo. Pero Jesús, cuando caminó con los discípulos, les hablaba del reino de Dios, del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre les habló del reino de Dios. Y cuando Él resucita, invierte ese último tiempo antes de ir con el Padre en seguir hablando con los suyos, enseñándoles y dándoles palabra. ¿Y a qué se dedicó? ¿De qué les hablaba? Vamos a ir a Hechos capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice el verso 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿qué? 40 días. ¿Y qué hizo durante esos 40 días? Dice: hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, aún hasta antes de ir con el Padre, seguía predicando acerca del reino de Dios. Y si Jesús predicaba acerca del reino de Dios, es porque era necesario. Él sabía que era necesario hablar del reino de Dios aquí en esta tierra. Mi amado, los discípulos entendieron el mensaje. Por eso usted ve adelante a un Pablo que va en Hebreos 19 verso 8 y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ellos siguieron hablando del reino de Dios. Más adelantico en el capítulo 28 versículo 30 nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Él entendió la importancia del mensaje del reino de Dios. Y estamos en tiempos que no son fáciles, y más que nunca necesitamos, a través de tu profesión, a través de nuestros llamados, establecer el reino de Dios en nuestras empresas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros hogares. Usted no necesita ser pastor, usted solo necesita disponerse y donde esté, a través de su profesión, establecer el reino de Dios y su cultura. Por eso me llama la atención que Jesús mismo, hablando, cuando Él enseña acerca de la oración, cómo debíamos hacerlo, la oración modelo, Él en el versículo 10 usa una expresión y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero fíjese que no dice: vamos a tu reino o llévanos a tu reino. Lo que pide Jesús estando aquí en la tierra, viendo toda la situación, lo que Él pide al Padre es que venga tu reino. Esta tierra necesita de tu reino, Dios. Esta nación necesita de la cultura del reino de Dios. Esta tierra necesita la intervención del reino de Dios, y lo podemos hacer, lo podemos establecer a través de todo lo que hacemos nosotros. Por eso es importante, y ya vamos a ir paso a paso aprendiendo cómo podemos ser ese canal para establecer el reino de Dios. Pero Dios, Jesús, expresa en esa oración y dice: Padre, que venga tu reino. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como lo es en el cielo, se haga aquí en la tierra.
quiero recalcar esto: establecer el reino usted lo hace en su trabajo, en su colegio, en su universidad. A veces solo pensamos que es asunto de iglesias, y no, mi amado. Usted con su profesión, entendiendo la cultura del reino de Dios y entendiendo que usted es parte de ese reino, puede establecerlo allá en su empresa. Así que no se desconecte, porque Dios hoy nos va a hablar de cómo poder hacerlo. ¿Sabe? Para capturar un poquitico más esto, necesitamos entender de qué se trata la Biblia. Y por muchos años hemos visto que hemos vuelto complicado, complejo todo lo que es la enseñanza del evangelio. Y muchas veces lo hemos vuelto tan simple que le quitamos la importancia. Pero Él en estos últimos tiempos está insistiendo: necesito que se predique acerca del reino de Dios. Usted en la palabra solamente necesita entender que ella se trata de 3 temas importantes. Número 1, habla acerca de un rey. Número 2, habla acerca de un reino. Y número 3, habla acerca de una familia real. Así de sencillo, no es complejo. Hemos convertido muy complicado de entender muchas cosas de la Biblia por tanta ideología, por tanta filosofía, tanto argumento. No es que es así, no es que es asá, y hemos confundido tanto a las personas. Pero hoy Dios nos está diciendo: tú quieres aprender del reino de Dios, solo necesitas entender de qué se trata mi palabra. Mi palabra se trata de un rey, se trata de un reino y se trata de una familia real. Un rey, el rey es el Rey de reyes y Señor de señores, que está sentado allá en su trono. Un reino, ese reino nos habla a nosotros de un sistema de gobierno que ya lo vamos a ver. Y una familia real, porque cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos, dice la Biblia, que inmediatamente nacimos de nuevo, porque el Espíritu viene y empieza a gobernar nuestra vida. En ese momento nos convertimos en parte de la familia real. Un rey, un reino y una familia real. No es más complejo que esto. ¿Sabe? Usted necesita entender que si quiere conocer más, si quiere saber más de cómo poder establecer el reino, la palabra de Dios nos da esa instrucción. Solo entra en ella y conoce más acerca del rey. Entra en ella y conoce más acerca del reino. Entra en ella y conoce más acerca de esa familia real. Vaya por favor a Mateo capítulo 6, versículo 13. Nos dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Usted allá donde está, diga: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Una vez más, dígalo: y tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Quiero que usted analice una cosa hoy conmigo. Fíjese que finaliza diciendo: porque tuyo es que el reino y el poder y la gloria. Son 3 cosas diferentes, no son iguales, son 3 diferentes. Dice: y el reino y el poder y la gloria. Son 3 diferentes. Pero ¿qué ve usted en estas 3 expresiones? Yo puedo ver ahí completamente la supremacía, la total supremacía de mi Dios, su poder, su autoridad, que Él es un Dios soberano, que Él es todopoderoso, que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Él. Ninguno de estos 3 puede operar independientemente el uno del otro. Por eso
usted y yo necesitamos entender por qué Jesús predicó tanto acerca del reino de Dios. Porque el reino de Dios es lo que establece la estructura para que venga el poder y para que venga la gloria. Mire, quiero que aprenda usted algo muy poderoso hoy. Número uno, nos habla del reino. El reino, como le dije hace un momento, es un sistema de gobierno invisible del cielo aquí en la tierra, a través suyo y a través mío. También nos habla de poder. Poder es la habilidad de ese gobierno. Y la gloria es la atmósfera del rey de ese reino. Otra vez se lo voy a decir. Reino es un sistema de gobierno invisible que está aquí en la tierra a través suyo y a través mío. Poder es la habilidad de ese gobierno. Y la gloria es la atmósfera del rey de ese gobierno. Por eso usted puede hoy levantar sus manos ahí donde está y decir: oh Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado, hay un reino. Y ese reino tiene una cabeza y es el rey, y es nuestro Padre, es Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es, oiga muy bien esto, el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a leerlo una vez más. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? No es comida ni bebida. No es algo que usted ve. No es algo que sea visible. Lo que está diciendo que lo que sí es el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted nace de nuevo y viene el Espíritu Santo a gobernar en usted. Y si el Espíritu Santo está en usted, entonces ahora usted es parte de ese reino y usted se mueve en justicia, paz y gozo. Se mueve de acuerdo al sistema de ese gobierno. Por eso necesitamos entender: el reino de Dios es un gobierno invisible, establecido a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por eso lo veíamos ahí en Romanos. Ahora usted, cuando aceptó a Cristo, representa ese gobierno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso fue que usted nació de nuevo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, donde usted y yo nacimos. Usted me puede decir: pastor, yo soy colombiano. Esa es una segunda ciudadanía aquí terrenal, pero su ciudadanía original es del cielo, es celestial. Por lo tanto, en usted está impregnado lo que son las leyes de ese gobierno, el sistema de ese gobierno. Y ese gobierno dice que hay sanidad, que hay provisión, que hay vida, que hay perdón, que hay amor, que hay misericordia. Ese sistema de gobierno no se mueve como este sistema de gobierno en el que estamos. Por eso el reino de Dios se establece a través suyo y a través mío. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando nos movemos de acuerdo a la cultura de ese reino. Usted entra a ese reino a través del arrepentimiento y de nacer de nuevo. Y en ese mismo momento es cuando usted se convierte en ciudadano del reino. Diga conmigo allá en su casa: yo soy ciudadano del reino. Yo soy parte de esa familia real. Amado, y ser ciudadano es tener los mismos derechos de ese reino.
Quiere decir, lo que es ilegal en ese reino, usted no lo puede romper aquí en la tierra. Si es ilegal allá, es ilegal para usted, porque usted depende de ese reino. En el cielo, el reino y el sistema de ese gobierno dice que es ilegal la enfermedad, dice que es ilegal la ruina, que es ilegal la artritis, que es ilegal el cáncer. Qué poderoso eso. Entonces usted se mueve en esta tierra de acuerdo al sistema y la cultura de ese reino. La sanidad, amado, no es un don de un hombre, es un derecho que usted tiene como ciudadano de ese reino. La prosperidad es un derecho que usted tiene. La salvación es un derecho. La restauración, la bendición. Ahora, ¿por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque nosotros no merecíamos nada de esto. Solo por una cosa, y es porque usted nació y es ciudadano de ese reino. Por eso el hecho de que usted sea colombiano lo protege de muchas cosas en otros países. El gobierno le da a usted unos privilegios y lo va a proteger por ser ciudadano de Colombia. Así sucede cuando usted va a España, va a cualquier país. Usted va representando su nación, su cultura, todo lo va representando. Estamos aquí en la tierra y esto es temporal hasta que venga nuestro Jesús a llevarnos allá a celebrar con Él. Pero amado, usted y yo estamos aquí en esta tierra, pero su ciudadanía y la mía es el cielo. Está en el cielo. Su sistema de gobierno no es como está aquí. Este sistema de gobierno habla de recesión, pero el sistema de gobierno de mi Dios no habla de recesión. Por tanto, usted camina, vive de acuerdo a lo que dice el sistema de gobierno de nuestro Dios, del reino de Dios. Por eso es importante que lo entendamos. Por eso dice la Biblia: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué dice que se haga la voluntad como lo es en el cielo? Las leyes del cielo, lo que es la voluntad de Dios. Dice que esa misma voluntad venga y se haga aquí en la tierra. Que venga tu reino con tu sistema de gobierno, tu voluntad, y que se haga real aquí en la tierra. Amado, en mi gobierno el rey dice: la depresión, la artritis, el cáncer, todo eso es ilegal en mi reino. ¿Por qué? Porque mi hijo murió en la cruz del Calvario y ahora te dio a ti la victoria, la libertad, te redimió. Por tanto, tú eres ciudadano de este reino y sabes que vivir así es ilegal. Así que cuando vengan situaciones a su vida, usted le dice: eso es ilegal en mi reino, de donde yo vengo, de donde yo soy. Eso es ilegal. Cuando venga la depresión, la situación, la duda, enfermedades, levántese con poder y diga: eso es ilegal en mi reino, porque mi rey dice que eso es ilegal. Y ahí es donde viene poder. Diga conmigo: poder, poder, porque poder es la habilidad que tiene ese gobierno. ¿Sabe por qué? Ningún gobierno en la tierra puede ejercer leyes si no tiene el poder que lo respalde. Por eso usted ve aquí en la tierra que el gobierno, para ejercer leyes, el poder que lo respalda es la policía, el Congreso y diferentes cosas. Pero el sistema de gobierno de Dios tiene un poder que lo respalda aquí en la tierra. ¿Y saben quiénes son? La iglesia. Eres tú, soy yo. Por eso te digo, cuando tú estás en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu casa, puedes establecer el reino de Dios con poder. Con poder lo puedes establecer, trayendo el reino de Dios, la cultura del reino de Dios. Este mundo tiene una cultura de no perdonar. Usted me la hizo,
yo no lo voy a perdonar. Ay, me la hizo, yo se la voy a cobrar el doble. Pero del reino que usted y yo venimos, de la ciudadanía a la que pertenecemos, eso es ilegal, funciona diferente. Por eso usted necesita conocer del rey, del reino y de la ciudadanía, de todos los que somos esa familia real. La iglesia tiene el poder. Jesús se la entregó cuando venció en la cruz del Calvario. Tú tienes poder para establecer el reino aquí en la tierra. No tienes excusa de decir, pero es que no soy pastor, pero es que no soy evangelista. Yo creo que ya pude explicarte eso. Dios te está diciendo, donde tú estés, puedes establecer mi reino con poder, solo mostrando la cultura, las leyes de mi reino. Por eso aquí es donde vivimos de acuerdo a lo que dice ese reino, no lo que dice este reino. Y fíjese que sigue diciendo: reino, poder y la gloria. La gloria es la atmósfera del rey en ese reino. Cuando usted entiende quién es su rey y lo acepta en su corazón, usted entra a ser parte de esa ciudadanía, de ser parte de ese reino. Por lo tanto, camina de acuerdo a esas leyes, camina de acuerdo a su cultura, a su lenguaje. Así camina. ¿Y qué va a pasar cuando usted se mueve en ese reino? La misma gloria de Dios lo va a acompañar por donde usted vaya. Por eso dice Dios: yo no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Solamente establezcan mi reino donde estén, como estén, háganlo, establezcan mi reino con poder, que mi gloria estará con ustedes. Y su gloria nos habla de su presencia, amado. Qué tremendo esto. Hoy yo lo estoy retando y lo estoy animando a usted a que se levante y vea que la situación no está fácil, pero usted no puede detenerse. Usted tiene que seguir predicando acerca del reino de Dios, mostrando la cultura de ese reino de donde usted pertenece, cómo se mueve esa cultura, cómo es esa cultura, cómo se habla en esa cultura, con queja, con gritos, con groserías, maldiciendo a otros. No, esa cultura no es parte del reino de Dios. Por eso cuando yo a veces oigo personas hablar, me deja como ese sinsabor de qué reino estás hablando. Porque el reino, los que pertenecemos a esa ciudadanía del reino de Dios, no hablamos así. Su cultura es diferente. En este tiempo necesitamos predicar acerca del reino de Dios. ¿Para qué Dios te bendice en tu negocio? ¿Para qué Dios te lleva a otros niveles en el gobierno o influencia en cualquier área? Lo hace para poder mostrar el reino en todo lugar. Hay culturas que aceptamos como forma de vida, adaptándolas como si fuera el reino al que pertenecemos. Usted no puede acostumbrarse a vivir así, amado. Usted y yo vivimos bajo una cultura del reino de Dios, una cultura que habla de amor, de perdón, de trabajar, de poder predicar el evangelio de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Estamos viviendo situaciones donde la gente necesita de la misericordia, del amor, de la ayuda, y eso es establecer el reino de Dios. A través de la generosidad, a través del apoyo, usted establece el reino de Dios. Por eso cuando usted pueda bendecir o hacer algo, piense un segundo y entiéndalo. A través de lo que hace, usted está estableciendo el reino de Dios. Por eso lo que Jesús dice es: traigan ese reino a la tierra. Venga a nosotros tu reino, Dios, y que se haga tu voluntad como lo es en el cielo, así sea aquí en la tierra.
que el gobierno que mostremos, que el reino que mostremos, que la cultura que mostremos sea del reino de Dios. No olvides, tú eres ciudadano de ese reino. Y de pronto tú me puedes decir hoy, pastor, yo no conozco a Jesús. Yo quisiera invitarte hoy a que abrieras tu corazón y le permitieras a Él ser el Señor de tu vida. ¿Te gustaría ser parte de esta familia real? ¿Moverte de acuerdo a la cultura de este reino? Pastor, estoy cansado de odiar, estoy cansado de sentir rencor, estoy cansado de esto. Y es momento de entender que nacer de nuevo requiere de aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo ahora tome control de nuestra vida. Ahí nacemos de nuevo y en ese momento nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Usted necesita entender esto. Esto no es más complejo. Necesitamos entender que hay un rey, que hay un reino y que hay una familia real. Pero que cuando usted se mueve estableciendo el reino de Dios, el poder viene sobre su vida. Poder viene sobre su vida y la misma gloria de Dios lo va a acompañar. No tenga temor de predicar el reino de Dios. Pastor, es que yo no soy tan bueno para hablar de la Biblia. Yo aquí no le estoy diciendo que solamente diga versículos. Establecer el reino es movernos de acuerdo a la cultura de ese reino. Cuando usted perdona, usted establece el reino de Dios. Cuando usted bendice, usted establece el reino de Dios. Cuando usted ayuda a alguien, establece el reino de Dios. Cuando usted de pronto ha sufrido cosas y usted dice, voy a pagar con la misma moneda, usted necesita acordarse que usted es ciudadano de otro reino. Por lo tanto, se va a mover de acuerdo a la cultura de ese reino, y la cultura de ese reino nos dice que perdonemos. Entonces tú vas a perdonar, vas a amar, vas a bendecir. Eso es establecer. Ser un buen jefe es establecer el reino de Dios. Ser honesto es establecer el reino de Dios. Amar como Dios dice es establecer el reino de Dios. No manipular, no decir mentiras, hacer cosas para que nosotros seamos los que quedemos bien. Eso no es establecer el reino de Dios. Dios quiere que tú te acuerdes que tú perteneces a ese reino y que debes moverte como un embajador representando ese reino. Ahora tú eres el que representa y dices, yo soy hijo, ciudadano del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, yo me muevo de acuerdo a ese reino y de acuerdo a su cultura, y me muevo con el poder del Espíritu Santo de Dios, y su gloria está conmigo todo el momento, todo el tiempo. El respaldo de Dios estará contigo. Pero es tiempo de que esta nación oiga acerca del reino de Dios. No solamente predicaciones bonitas, sino manifestaciones reales acerca del reino de Dios. ¿Sabe por qué a Jesús le llevan una mujer en pleno acto y él la perdona y le dice al resto, si ustedes son mejores que ella, mátenla, apedréenla? Lo que Jesús estaba haciendo realmente ahí era estableciendo el reino de su Dios, de su Padre, estableciendo su reino. Es tiempo de que entremos y nos movamos en la cultura de ese reino. No nos movamos más de acuerdo a esta cultura, porque cuando el rey dice allá, dice en mi reino, aquí el cáncer es ilegal, entonces su iglesia con el poder de su espíritu dice, yo me muevo en ese reino y de acuerdo a ese sistema. Por lo tanto, no te acepto cáncer, porque eso es ilegal en mi vida, porque pertenezco a esa ciudadanía. Y si perteneces a esa ciudadanía, tienes los derechos legales de esa ciudadanía. Jesús dijo, venga tu reino. Es tiempo de que en todo lo que hagamos, en tu profesión, tu llamado, si es ministerial o si es una profesión
que llamamos entre comillas secular, es tiempo de que entendamos que a través de ello podemos establecer el reino de Dios. Establece el reino de Dios y su cultura ahí en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa. Cuando se levantan las voces en tu casa y hay gritos y hay golpes, ¿tú crees que ahí está estableciéndose el reino de Dios? ¿Es la cultura del reino de Dios? Cuando a veces quieres destruir a alguien, hablando cosas, hablando chismes, dañando a esa persona porque sientes que tienes derecho o que tu verdad es la verdad y sientes que puedes decir, ¿tú crees que Dios está ahí siendo glorificado? ¿Crees que ahí estás estableciendo el reino de Dios? Su cultura es diferente. Su cultura se mueve de otra manera. En el reino de Dios, su cultura nos habla de amor, nos habla de restauración, nos habla de las misericordias de Dios. Es tiempo de caminar de acuerdo a la cultura del reino de Dios, de acuerdo a ese sistema de gobierno, empoderados por el mismo Espíritu Santo, caminando con su misma presencia, que es su gloria, que nunca te dejará y nunca te abandonará. Por eso Jesús predicó tanto acerca del reino de Dios. Sus discípulos lo entendieron y siguieron predicando el reino de Dios. Amado, entendámoslo nosotros en estos tiempos tan difíciles y prediquemos y mostremos, establezcamos el reino de Dios en todo lugar que podamos hacerlo, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos y entendemos, Señor, que estamos en tiempos difíciles, tiempos, Señor, donde las noticias no dicen cosas alentadoras, donde los periódicos, lo que oímos, todo es muy, muy difícil, Dios. Pero en estos tiempos más que nunca la gente necesita oír es del reino de Dios, de su cultura. Que podamos establecerlo, Señor, en todo lugar, con nuestras profesiones y nuestros llamados. Que tu reino sea establecido en medio nuestro, Señor. Que no callemos, que no nos detengamos. Que a través, Señor, de tu palabra y demostrar esos frutos del Espíritu y demostrar la cultura del reino en diferentes formas y maneras, establezcamos el reino de Dios y que muchos te conozcan y quieran ser parte de esa familia real. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús y nos vamos a dedicar a establecer tu reino, entendiendo la cultura y el sistema de gobierno de ese reino y caminar en esta tierra de acuerdo a esa cultura, Señor, con el poder del Espíritu Santo y caminando con tu gloria, con tu misma presencia. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Yo bendigo a cada persona que está viendo este servicio. Declaro bendiciones sobre cada uno. Declaro bendiciones en sus finanzas, bendiciones en su familia, bendiciones en su trabajo, en su alacena, en todo lo que emprendan. Son bendecidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Es tiempo de alentarnos, es tiempo de levantarnos, no de acabar ni de destruir. Es tiempo de apoyarnos y de ir adelante predicando el reino de Dios y su cultura. Muévete en el poder del Espíritu Santo y su misma gloria estará contigo. Yo lo declaro sobre ti y sobre tu casa en el nombre de Jesús. No olvides, un rey, un reino y una familia real. Bendiciones.